Información de último minuto, la Fiscalía colombiana ha anunciado que pedirá prisión para el hijo de Gustavo Petro, Nicolás Petro. Vamos a enlazarnos inmediatamente con mi compañero Sergio David González hasta Bogotá para ahondar sobre este tema. Sergio, buenos días, bienvenido. Gracias por acompañarnos y tenemos nuevo tema con Petro y su hijo ahora. Así es, Juan, un saludo para ti, para toda nuestra audiencia. Tiene que ver con Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente de la República, que está envuelto no solo en uno, sino en varios hechos de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación. Lo más reciente que se conoce es que el ente acusador está pidiendo medida de privación de libertad al hijo mayor del presidente de la República, pero no tiene que ver con el hecho de enriquecimiento ilícito durante la campaña del presidente Gustavo Petro en el año 2022. Juan y televidentes, esto tiene que ver por unos hechos, al parecer, de corrupción cuando él fungía como diputado de la gobernación en el departamento del Atlántico. Él, siendo diputado, pues adelantó varios recursos relacionados a ayuda a personas adultos mayores, dineros que al parecer no terminaron en el propósito que se necesitaba para poder ayudar a los abuelos y en este caso al parecer hay un hecho de corrupción. La imputación de cargos se podría realizar el día de hoy en una audiencia pública donde comparecerá Nicolás Petro, el hijo mayor de el presidente Gustavo Petro, y donde la Fiscalía General de la Nación ya había solicitado medida de aseguramiento, es decir, privación de la libertad de Nicolás Petro. Estaremos atentos qué ocurre el día de hoy. Mientras tanto, continúan las investigaciones por el otro hecho que adelanta la Fiscalía General de la Nación y tiene que ver con el enriquecimiento ilícito durante la campaña del año 2022 de Gustavo Petro. Dos hechos que tienen en el banquillo al hijo mayor del presidente de la República, que recordemos también pues ha sido muy cuestionado en los últimos años y en los últimos días por parte del ente acusador. Mira, Nicolás, según tengo por acá, no aceptó los cargos que se le imputó la Fiscalía y le pidió a la Fiscalía de manera insistente que le explicara la aplicación de estos cargos, ya que a su juicio no entendía de qué se le estaba acusando. Justamente esa es como la estrategia que tiene la defensa para poder alargar el proceso, Juan, para tener la posibilidad que pasen a otro juicio y que se pueda llegar a un vencimiento de términos, que eso es lo que mayormente las defensas en estos casos procuran, llegar a esas instancias. Por lo tanto, hoy el proceso continuaría en un juzgado en la ciudad de Barranquilla, donde se encuentra allí Nicolás Petro. Recordemos que él está viviendo aquí en la ciudad de Bogotá por medida de protección por las amenazas que ha recibido justamente en las investigaciones a la campaña de su padre, y él se encuentra en una casa fiscal en la Policía Nacional, pero por el hecho de pertenecer a la lista OFAC, también el abogado de Nicolás Petro había dicho que él no tiene en este momento los recursos y ninguna aerolínea le estaría vendiendo un tiquete aéreo para poder asistir a la ciudad de Barranquilla. Por lo tanto, pareciera que su asistencia ha sido vía terrestre y por lo tanto pues ya está compareciendo ante los jueces allí en la ciudad de Barranquilla. Hoy es un día muy importante, decisorio para este caso, que tiene que ver con los hechos de corrupción cuando él era diputado en el departamento del Atlántico. Y hablando de hechos de corrupción, hoy también es un día muy importante para otros dos exfuncionarios. Háblanos al respecto. Pues si hablamos de hechos de corrupción, el más grande y el que viene afectando al gobierno de Gustavo Petro desde el inicio de su mandato ha sido el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. El primero tuvo que ver con la compra de unos carrotanques donde se presentaron hechos de corrupción con sobrecostos en la compra de estos carrotanques para poder llevar agua potable a la parte alta de Colombia, a La Guajira, que sufre de sed, que sufre de escasez de agua potable. Y el segundo escándalo es utilización de recursos de esta misma entidad, de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, de la UNGRD, para poder sobornar a varios congresistas y que estos le pasaran
todas las reformas que estaba promocionando el gobierno en el Congreso, reformas que para él, para el presidente Gustavo Petro eran importantes. Hablamos de dos exministros, del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla y el exministro del Interior Luis Fernando Velasco. Ambos estuvieron en audiencia pública de imputación de cargos en las últimas horas. Los dos se declararon inocentes, pero te propongo que escuchemos a continuación justamente el relato de la Fiscalía General de la Nación, cuando los estaba acusando de ser parte de un entramado, de ser parte de todo un complot de corrupción, utilizando recursos del Estado para poder comprar la conciencia de varios congresistas. Así lo dijo la fiscal novena del caso, quien adelanta toda esta situación. La Fiscalía concurre en esta segunda audiencia preliminar concentrada con el propósito de solicitar a la jurisdicción la imposición de medida cautelar privativa de la libertad en lugar de residencia contra los imputados Luis Fernando Velasco Chávez y Ricardo Bonilla González. 1. Marco jurídico de la solicitud de la medida de aseguramiento. La solicitud que realiza la Fiscalía General de la Nación se encuentra prevista por el ordenamiento jurídico en el ámbito constitucional en el artículo 250.1 superior y en el nivel legal en los preceptos 306 y siguientes de la Ley 906 de 2004. 2. Requisitos formales de las medidas de aseguramiento previstos en el artículo 306 de la Ley 906 de 2004. Primero, identificación de los imputados para quienes se solicita la medida de aseguramiento. Se trata de Luis Fernando Velasco Chávez. Lideraban una organización criminal para corromper a congresistas, imagínate tú. Y es que los alcances que tenían, al parecer, según la Fiscalía General de la Nación, estos 12 ministros fueron muy altos para poder comprar la conciencia de varios congresistas. Dos congresistas, justamente el presidente de la Cámara de Representantes y el presidente del Senado de ese entonces, del año 2023, en este momento se encuentran en la cárcel por haber recibido este tipo de sobornos, este tipo de dineros para poder pasar las reformas que estaba presentando el gobierno nacional allí en el colegiado. Vamos a continuación las declaraciones de Luis Fernando Velasco, el exministro del Interior, uno de los más salpicados en este caso, que siempre ha dicho que él no tiene nada que ver con los hechos, pero las pruebas de la Fiscalía dicen todo lo contrario. Estas fueron sus palabras cuando se declaró inocente de sus cargos. No acepto cargos, señora magistrada, no tengo absolutamente nada que negociar con la Fiscalía General de la Nación porque soy completamente inocente. Y solo hago una reflexión de 30 segundos. Hasta hoy en la investigación se ha escuchado a unos testigos interesados que han reconocido sus delitos. Incluso 2 de ellos terminaron beneficiándose económicamente de esos delitos. Se han hecho asesorar para pagar unas penas mucho menores a las que debían pagar. Y las víctimas de ese asesoramiento están aquí ante los colombianos. Yo espero, con el mayor respeto, señora fiscal y el equipo de la Fiscalía, que cuando nos escuchen confronten lo que les han dicho a ustedes, porque el país, a través de filtraciones, a través de medios de comunicación, a través del gran debate político, solo ha escuchado la voz de quienes cometieron delitos, que los confesaron y que se apropiaron de recursos. En el momento que escuchen mis palabras, mis pruebas, mis argumentos, muy seguramente la visión del país será otro. No acepto cargos, no tengo nada que negociar con la Fiscalía. Desviación de contratos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos. Esa es la parte donde están ellos acusados, si no me equivoco. Sergio. Justamente es eso, Juan, es que la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo tiene presupuesto amplio y a disposición, porque justamente está para eso. Nació esta Unidad Nacional de Gestión de Riesgo en el año de 1985, justo después de la tragedia de Armero, que recordemos, lo hicimos aquí conmemorando, pues recordando ese momento tan difícil de la avalancha de Armero que sepultó toda una población, todo un municipio. De esa tragedia nació la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y tiene una característica importante, y es que los recursos que tiene no necesita pasar por tantos filtros para poder ejecutarlos, para poder hacer contratos,
enviarlos cuando se requieran camillas, víveres, ayudas inmediatas médicas, y para eso tiene esos recursos, para poderlos utilizar sin los controles que se tienen en otros ministerios. Y ahí es justo donde la corrupción ha llegado. Por esa facilidad de movimiento de dineros, es fácil poder sacar esos recursos para sobornar, en este caso, a los congresistas. Otro que se declaró inocente de los cargos que le imputa la Fiscalía General de la Nación es el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Esto fue lo que dijo durante la audiencia. Señora magistrada, yo he escuchado perfectamente todo lo que ha habido en esta audiencia. No acepto los cargos. Y voy a exponer 3 puntos por qué no los acepto. Señora fiscal, Doctor Bonilla, lo voy a interrumpir porque usted tiene un derecho a no autoincriminarse. Quiero saber si esos 3 aspectos que me va a dejar a conocer fueron conocidos por su defensor. Perfecto. Más de medio siglo trabajando, actividades públicas y privadas, y nunca he tenido un peso de actividad ilícita. Pero eso lo conoce bien la Fiscalía. Lo tiene que conocer porque ya me esculcó. Cumplí cabalmente con mis funciones como ministro de Hacienda conforme a la Constitución y la ley. Yo no me salí de ahí. Yo tengo la certeza de no haber cometido ningún delito y defenderé mi inocencia con mi equipo de defensa hasta las últimas consecuencias. Gracias, señora maestra. El ex ministro de Hacienda de Gustavo Petro, Ricardo Bonilla, no acepta los cargos que se le imputan. Sergio David González se encuentra en la capital colombiana, ampliándonos este entramado de corrupción, el caso más grande de la corrupción en ese país hasta el momento. Y que viene acompañando bastante a todo el gobierno nacional desde que inició este mandato. Es un hecho de corrupción muy fuerte. Son 2 hechos de corrupción, o más bien 2 escándalos, denominémoslo de esa manera. El primero, un escándalo de corrupción con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, y el segundo escándalo, la posibilidad de que las disidencias de las FARC, de alias Calarcá, hayan permeado, hayan infiltrado las entidades de seguridad en Colombia, entre ellos la Fiscalía y también la Unidad de Inteligencia Nacional. Así que, Juan, vamos a ver en qué termina esto. Los 2 implicados, los 2 exministros, ya los escuchamos, no reconocieron su culpabilidad dentro de estos hechos, y mientras tanto la Fiscalía General de la Nación está pidiendo al juez que los ponga en detención domiciliaria mientras avanza el proceso. Eso se realizará en las próximas horas en otra audiencia pública justamente sobre estos hechos de corrupción, y donde Olmedo López, quien fue el director de la UNGRD del gobierno de Gustavo Petro, pues ha salpicado a todos estos exfuncionarios de Petro y también varios congresistas que en este momento se encuentran en la cárcel. Sergio, agradecemos tu aporte hasta esta hora. Más adelante regresamos contigo hasta Bogotá, y por lo pronto seguimos nosotros en Noticias D-News para toda América Latina. Claro que sí.